Conociendo mi catecismo, numerales 0026 al 0049, a través de la modalidad online, aplicación Classroom. Entramos en la primera parte, primera sección, la profesión de fe. Recuerda que te he comentado que el catecismo está dividido en 4 partes principales. Y de una manera sencilla decimos que profesamos nuestra fe, celebramos los sacramentos, vivimos los mandamientos y oramos con la oración del creyente. Vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Oremos. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea por la gloria de Dios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo primero de nuestra profesión de fe: el hombre es capaz de Dios. Aquí vamos a ver estos temas: el deseo de Dios, las vías de acceso al conocimiento de Dios, por supuesto de nosotros los seres humanos, esas vías de acceso al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios según la Iglesia, cómo hablar de Dios, y evaluemos. Es importante en esta formación que tengamos claro, ¿verdad?, de una manera sencilla, las diferencias entre filosofía y teología, porque están bastante conectadas. La filosofía, digamos que abre caminos, nos da caminos, nos facilita algunos términos, algunos conceptos que vamos a ir descubriendo y que los vivimos, por ejemplo, cuando celebramos los sacramentos, algunos sacramentos. Entonces tenemos que la filosofía busca dar respuestas sobre el hombre, el mundo, la naturaleza, desde la razón, desde el intelecto, o sea, a través de la inteligencia buscar respuestas sobre el sentido de todas estas cosas en el mundo, en el ser humano. Y de todo lo que es la existencia, la verdad, aspectos incluso desde la ética, entre otros. Y la teología que es una palabra griega, está formada la raíz teos, como Zeus, de hecho era un dios griego, ¿verdad? Y logía, logos, que significa palabra. La teología pues nos busca dar también respuestas del hombre, su existencia, el mundo, a la luz siempre de la revelación. Esa es la diferencia, digamos, fundamental entre teología y entre filosofía y teología. Y la fe, por supuesto, juega un papel importantísimo porque, pues, a la luz de la fe, damos esa interpretación, esas vivencias de la revelación divina de Dios. Y es interesante también agregar que es una fe razonable. Es decir, tiene sentido creer en Dios. Tiene sentido creer en Dios porque la fe ilumina esta creencia. Cuando te decía sobre conceptos de la filosofía, por ejemplo, algunos filósofos que dieron grandes aportes, uno de ellos es Aristóteles, el concepto de transustanciación, que lo vivimos, ¿verdad? Formamos parte allí de ese momento en el cual Jesús se hace presente allí y se da vamos a decir, un cambio entre lo que son esas sustancias y accidentes. Es un concepto que
que manejaba Aristóteles y que pues nos permite interpretar, conocer, vivir, es la revelación de Dios, esa revelación, ese misterio de fe que vimos en, por ejemplo, en este caso en la Eucaristía, esa transformación, ese cambio de ese pan y ese vino, ¿verdad?, al cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, la filosofía nos permite, a través de esos conceptos, tener un sentido de creencia en Dios razonable desde nuestra fe, desde la fe y a través de la divina revelación, es decir, las Sagradas Escrituras. Recordemos que la profesión de fe es creo o creemos. Estamos profesando nuestra fe. Pilar importantísimo en esta parte del catecismo de la Iglesia Católica. Y como puedes ver en la parte inferior dice sigue este enlace y luego regresa al tutorial. Te he copiado el enlace que probablemente ya viste ese tutorial donde se habla del sentido de la vida. Sin embargo, te invito a que lo vuelvas a ver porque te va a facilitar muchísimo más todo lo que vamos a compartir en este tutorial, más lo que ya hemos visto en los tutoriales anteriores. En mi humilde opinión, me he enfocado muchísimo en esta primera parte porque estamos tocando términos que tal vez no son muy comunes para nosotros en cuanto a la filosofía se refiere, en cuanto a la razón se refiere. De manera que sentamos una base sólida, firme, ¿verdad? Y esta base sólida y firme en estos primeros tutoriales donde nos estamos esforzando tú y yo, pues hacemos entonces un camino a la luz del Espíritu Santo que nos va a facilitar las partes siguientes del catecismo de la Iglesia Católica. Partimos entonces el catecismo de un primer capítulo donde consideran la búsqueda del hombre a Dios. Luego un capítulo 2 donde se da la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre. Recuerda la cita bíblica del Evangelio según Juan 15:16, donde dice que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Para luego pasar a un capítulo 3, donde se da finalmente la respuesta de la fe. El hombre es capaz de Dios. Tenemos primero el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que creó todas las cosas, ¿verdad? Que nosotros podemos ver que son sensibles a nuestros sentidos y lo que no lo es también. Y ese deseo de Dios, por llamarlo de alguna forma, o así lo llama el catecismo, el deseo de Dios, está inscrito en el corazón del hombre, porque Dios fue el que lo creó. Entonces, ahí está la esencia, en el ser humano está la esencia de Dios. Y Dios pues no cesa de atraer al hombre hacia sí, hacia su persona. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no deja de buscar, o que no cesa de buscar. Recuerda que hemos compartido algunas reflexiones y algún tutorial sobre el sentido de la vida. Y esto lo hace Dios por amor, porque es un amor infinito que rebasa todo entendimiento humano. Por eso dice el documento Gaudium et Spes, que lo cita el catecismo aquí en el numeral 27, que es el que estamos en este momento viendo, dice que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre está invitado a ese diálogo con Dios desde que nace, desde su nacimiento. Y no existe sino porque Dios lo ha creado por amor, es conservado por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce de manera libre aquel amor y se entrega a su creador.
Esto está en Gaudit et Spes 19.1. Y pues tenemos por otro lado, de muchísimas maneras, a lo largo de toda la historia, cualquier libro que leas de religión, de existencialismo, de filosofía, bueno, muchos libros que tocan esos temas, vas a ver cómo el hombre ha expresado su búsqueda a través de muchas formas. Entonces aquí entra lo que son las creencias, comportamientos religiosos como oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, entre otras. Y pues te vas a dar cuenta que varía de una creencia o una religión a otra. Por ejemplo, una meditación de la cultura hindú, por ejemplo, es diferente a la de un musulmán o a la de un católico cristiano, por ponerte algún ejemplo, igual que los cultos, los ritos, etc. Sin embargo, lo que queremos puntualizar es que hay esa búsqueda de los hombres buscando a ese Dios, y a pesar de las ambigüedades, como lo llama el catecismo, que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Recuerda que la religión es un conjunto de normas, ritos y creencias. Aquí el catecismo hace una referencia a una cita bíblica, Hechos 17, 26, 28, que me parece importante puntualizar, donde dice que Él creó de un solo principio todo linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar. Se refiere a su creación, Dios y su creación, con el fin de que buscasen a Dios. Y sigue diciendo el agiógrafo, el escritor sagrado, en Hechos 17, dice que para ver si a tientas le buscaban, estamos hablando de Dios, y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Claro, en Él vivimos, nos movemos y existimos porque somos creación de Dios. Ahora bien, esta parte es bien interesante, fíjate. El número 29 dice que esta unión íntima y vital con Dios, aquí sigue citando el catecismo al documento, la Constitución Gaudí et Spes del Concilio Vaticano II, dice que esta unión íntima con Dios pueden pasar varias situaciones, y cuando te las vaya nombrando te vas a dar cuenta que forman parte de tu entorno cotidiano. Lo puedes ubicar en tu parroquia, en tus servicios, en tu ambiente laboral, en tu ambiente familiar. Una de ellas es que puede ser olvidada, es decir, me olvido que existe la religión. La conocí a Cristo, pero me olvido. Pueden pasar muchas circunstancias en la vida que ya lo vamos a ver. Pero esa es una situación que puede darse. También puede ser desconocida, sí, muchas personas que, bueno, no conocen la fe católica, o los que la rechazan de una manera explícita, definitivamente. No creo en Dios, no creo en ninguna religión, y ya no me fastidies con eso, no me hables con eso, no me molestes con eso. Ahora bien, tales actitudes pueden tener diferentes causas, diferentes orígenes. Por ejemplo, entonces, cuando una persona ha olvidado, si algún momento estuvo en la iglesia y la olvidó, o se fue para otra, por ejemplo, pasa con cierta frecuencia, tanto de un lado hacia el otro. Por ejemplo, los que profesan la fe católica y pasan a unas sectas, por ejemplo, protestantes, testigos de Jehová, o también casos de luteranos, presbiterianos, protestantes que vuelven otra vez a la profesión de fe católica. El punto de aquí es que se han olvidado de la iglesia. No conocen a Dios, es un Dios desconocido porque nunca nadie les ha hablado de Él. Por eso la importancia, cuando vimos el primero o el segundo tutorial, donde yo te resaltaba el mandato apostólico. Por eso era bien importante para mí puntualizártelo, recordártelo, reforzártelo y desmenuzar
ese evangelio de ese capítulo de Mateo, el último capítulo de Mateo, donde, capítulo 28, donde ahí es un mandato claro, bien claro, con una claridad absoluta de lo que Dios deseó en ese momento y desea que nosotros hagamos. Entonces, Dios desconocido porque nadie nos ha hablado de Él, o tú no le has hablado a otras personas de Dios, y rechazado de manera explícita. De manera que se considera entonces al hombre un ser religioso, es lo natural, es la parte natural, vamos a decir, desde el ser humano, de la razón humana, porque el hombre es creación de Dios. Entonces es como, bueno, algunos dicen que vamos así como un chip, por decirlo de alguna manera, que está dentro de uno, porque es creación de Dios. Y lo que esa búsqueda de Dios, lo que tal vez no es normal, y vemos por ejemplo ahorita, vamos a decir, en algunos países, por ejemplo España, que colonizó América, que llegó el cristianismo a través de los españoles, como ahora pues ellos están tan apartados de Dios, tan alejados de Dios, como que ya para ellos Dios no existe, ya no ocupa un lugar importante, de manera que eso ya vendría siendo entonces más bien algo antinatural. Y esto nos lleva a esas dificultades que para tener esa unión íntima y vital con Dios, pues puede ser olvidada, desconocida y rechazada, como decíamos, y pues esto nos lleva a algunas dificultades. Por ejemplo, cuando le decimos que no, la rebelión contra el mal, cuando las personas, por ejemplo, tú escuchas que dicen, hay tanta gente muriendo, tantos niños inocentes, por ejemplo, en la iglesia, los pederastas, todo eso, y uno dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué pasa todo eso? Entonces es una revelación contra el mal, ¿verdad? Todo lo que es la parte de las riquezas del mundo, los afanes, cómo te van esclavizando, te van llenando de poder, de riquezas, de más ambiciones, y te vuelves una persona avara y vacía por dentro. La ignorancia e indiferencia religiosa también, o la ignorancia, el no conocer, el no saber de Dios, o la indiferencia ante las cosas religiosas. Y esto en gran parte es por las personas que dan mal ejemplo, los mismos que estamos en la iglesia, en cualquiera de las jerarquías, comenzando desde el sumo pontífice, por decirlo, hasta llegar a los laicos. Somos antitestimonio, y por supuesto entonces esto pues, es una dificultad para la búsqueda de Dios. Pensamientos hostiles, cuestiones que se dejan correr como frases, como diciendo que por ejemplo la religión es el opio del mundo, y la religión no te conduce a la felicidad, bueno, etcétera, entre otras. Y ocultarse a Dios por miedo. Entonces, aquí yo estaba viendo en estos días la biografía de Santa Teresa de Jesús de Ávila, y la persona, pues el ponente decía que, compartía que ella estuvo aproximadamente 10 años ya siendo monja en su convento, y ella, por miedo a enfrentarse a Dios, justamente por su tibieza espiritual, por su falta de ser testimonio, por no enfrentarse a ese Dios, pues ella, digamos que se mantenía oculta en su servicio, o sea, no era realmente testimonio fiel de lo que aparentemente, lo que ella aparentaba, estando en el convento y prestando ese servicio como religiosa, como monja. Y pues esta búsqueda, este deseo de Dios, como dice el Salmo 105.3, se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no va a cesar nunca, nunca, nunca jamás de buscar, de llamar al hombre, para que viva y encuentre su dicha, su alegría, su felicidad de compartir en familia con Él toda la creación. Por eso Dios siempre, siempre va a estar buscando a las personas
¿verdad? Y pues de esto se puede valer de personas que sí son testimonio. En este caso, por ejemplo, podríamos interpretar la lámina como el hijo y los papá y mamá, pues siendo testimonio, tratan de que ese hijo se acerque nuevamente a Dios. Y siempre también, para que esto suceda, es importante, no lo olvides nunca, el hombre, ¿verdad? Tiene que tener estas tres condiciones, vamos a decirlo: inteligencia, voluntad, y que haya siempre alguna otra persona que te sirva de testimonio, que te ilumine y entonces despierte en ti ese interés, de acuerdo a tu inteligencia y tu voluntad, de volver a acercarte a Dios. Dios siempre sigue llamando y exige al hombre esto: inteligencia, voluntad y testimonio de otro para encontrarte con Él. Tenemos entonces, por otro lado, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Tenemos el mundo y tenemos el hombre. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dios existe? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las pruebas que tú tienes? Vamos a partir de esta interrogante, ¿verdad? De esta reflexión, para enfocarlo desde un punto de vista filosófico, es decir, desde la razón. ¿Por qué? Primero, porque no vamos a hacer una prueba científica. Sí, yo no te voy a decir ahorita 2 al cuadrado más fx al cuadrado más triple x entre 2y. No, no es una fórmula matemática, no es una prueba científica. ¿Puedo conocer entonces la existencia de Dios con la sola razón? Sí, sí podemos. A través de otras cosas, donde entra la inteligencia, donde entra la razón, como hemos visto en las láminas anteriores. Entonces tenemos por un lado un mundo, ¿verdad?, que observamos que se mueve, un mundo que vemos que tiene un orden. Por ejemplo, el universo, sabemos que en la noche sale un astro, que es la luna. En el día sale el sol, que cuando va a llover las nubes se ponen un tono gris, caen relámpagos. También tenemos un orden, una perfección en el cuerpo humano. Hay una exactitud en huesos, hay un aparato circulatorio, hay un aparato digestivo, hay un aparato respiratorio. Y vemos pues también que todo esto es bello, es bonito. Por otro lado tenemos el movimiento. Sabemos a través de la física que para que ocurra un movimiento algo debe provocarlo. En este caso podríamos decir que lo que provoca el movimiento en el planeta Tierra, la perfección en el cuerpo humano, podríamos llamarlo Dios. Ahora, ¿cuáles son estas vías de acceso para probar o conocer la existencia de Dios desde la razón? Entonces, aquí es donde actúan lo que es contingente y convergente. Entonces, por ejemplo, tú tienes una lacto. Para que esa lacto esté allí se necesitó de una causa, de otro, para esa lacto tener forma, tener creación. Un lápiz, una mujer o una persona, viene de una creación de un hombre y una mujer. Es decir, necesita la causa de otro para existir. Entonces, si todo esto que vemos, que lo podemos ver, que es sensible a nuestros sentidos, cuando digo sensible es porque lo puedes ver, lo puedes apreciar, lo puedes oler, lo puedes degustar a través de tus sentidos, degustar en el caso que fuera alimento, comestible o bebida. Si todo eso es contingente, ¿verdad?, necesitas de una causa de otro para existir. Entonces, ¿cómo es posible que exista en lugar de nada? En este caso estamos hablando de metafísica. ¿Cómo entonces existe algo en lugar de nada, verdad? Que en este caso, para existir, tiene que haber un ser necesario que esté fuera de esta cadena de seres contingentes y exista por sí mismo. ¿Cómo podremos responder ese interrogante? Si vemos que para que exista algo, tiene que haber algo que lo cause. Entonces esto nos lleva a hacernos esa pregunta:
como si tiene que haber algo que cause para que exista otro, puede existir un ser necesario que esté fuera de esta cadena de seres contingentes y exista por sí mismo. Entonces, en este caso, en esta pregunta no es posible de contestar y pues no es posible explicar. Y la respuesta es que esa persona es Dios, es Dios. Y el hombre, por otro lado, pues con sus ojos, con sus sentidos, puede aprecias, vive, eh, disfruta, ¿verdad? Todo lo que ve que se mueve, todo lo que está en el universo, todo lo que es bonito, todo lo que es bello, el hombre lo ve y lo contempla y lo disfruta. El hombre desea la verdad, la belleza, contemplar lo bello de la naturaleza. Aquí también podríamos preguntarnos por qué nos gusta el orden, por qué nos gusta la belleza, por qué nos gusta la verdad, el sentido del bien moral, porque existe esa voz de la conciencia, aunque ciertamente la conciencia es algo muy del yo, sin embargo, pues es movida, impulsada, inspirada por Dios, esa aspiración al infinito, ¿verdad? Pues podríamos decir que alguien nos los ha puesto en el corazón. Entonces, aquí estamos únicamente viendo todo esto desde la filosofía, desde la razón. Ahora, para responder a esto de por qué el hombre tiene todo eso inscrito en su corazón, es porque hay una revelación, ¿verdad?, que a través de la fe va tomando forma y se va haciendo, digamos, vida en cada uno de nosotros, del ser humano, de la creación de Dios. Vamos entonces a retomar un poquito la lámina anterior para explicarte de una manera más detallada las vías de acceso, que es el numeral 31, que ya lo vamos a leer un momentito. Bueno, del 31 al 35, vamos a leer el 31 para entrar un poco más adentrarnos un poco más a la luz del catecismo. Fíjate entonces que estamos diciendo que hay un deseo de Dios. Estamos ahorita solamente con la pura razón, pura filosofía. Entonces tenemos un ser humano que, aparte de ser un ser material, un ser que tiene cuerpo corporal, es una persona que tiene hambre, un deseo espiritual, necesita algo que trascienda lo material de su vida para su felicidad. Aunque tenga todo lo material del mundo, pues esa persona necesita algo que lo trascienda. Entonces, cuando uno se pregunta cómo llegamos a conocer eso, ¿será verdad entonces cuando uno se plantea que Dios existe o no existe? Como te lo decía hace un momentito. Y bien bonito algo que decía San Francisco Javier, que él dijo: somos un poco de tierra, pero con hambre de infinito. Entonces, bueno, tenemos esa apertura que el hombre tiene a un ser superior, el deseo, por otro lado, de que exista una vida más allá de la muerte, porque también siempre las personas, cuando empezamos a tener conciencia, ¿verdad? Ya cuando estamos un poquito más grandecitos, y ya tienes algún contacto con la muerte, bien sea porque algún familiar cercano se murió, lo viste en una película, o lo leyeron en una historia y hablaron de muerte, bueno, en fin, cualquier forma de acercamiento que has tenido con la muerte en tu infancia, empieza la persona o en la adolescencia a preguntarse qué pasará después que uno se muere, para dónde se irá uno y cómo es eso. Y ahora que la Iglesia Católica, bueno, de unos años para acá, ya ha aceptado lo que es la cremación. Anteriormente, acuérdate que no se aceptaba. Entonces también uno dice, bueno, la palabra dice que de polvo naciste, en polvo te convertirás. O sea, una serie de cuestiones que pasan por la mente de uno. Sin embargo, el deseo de que haya una persona que te lo trasciende a uno más allá no demuestra que exista eso. Pero bueno, nosotros nos basamos en ese argumento, en un deseo de Dios, es decir, el deseo de que exista, no quiere decir que exista. Esto nos lleva a que, en su mayoría, ciertamente el ser humano es un ser espiritual. Ya decíamos que el ser humano es un ser religioso, aunque pues en la historia de la humanidad hay quienes digan que no necesitan y no desean nada.
Y en este momento entonces es cuando entra en acción el catecismo de la Iglesia Católica, quien desde la razón, ¿verdad?, quiere darnos argumentos para entender la existencia de Dios desde la sola razón, no solo por sentimientos, porque fíjate, tú te consigues, por ejemplo, una persona que no cree, un agnóstico, o una persona que está evangelizando y tú le dices, no, pero es que yo creo, entonces la persona te va a decir, ah, ¿dónde está ese Dios? Y tú le dices, bueno, es que yo lo siento en mi corazón, como le decía Abraham a su papá Terán cuando tuvo el primer encuentro con Dios en el desierto. Eso no va a bastar, no va a bastar. Muchas veces partir de la razón, ¿verdad?, nos lleva entonces luego a la revelación. Entonces el catecismo, ¿verdad?, nos introduce en eso. Entonces nos falta el fideísmo, es decir, la sola fe, no solamente basta eso, hace falta algo más. Y es lo que vamos a ver ahorita, que son argumentos tomados de Santo Tomás de Aquino, uno de nuestros padres de la iglesia del siglo XIII. Por eso creo que en el tutorial introductorio, si no me equivoco, yo te comentaba que íbamos a hacer mención, si en el introductorio íbamos a hacer mención de algunos padres de la iglesia. Entonces él, en unos escritos que se llaman la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, él explicita 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Ya yo te hablé un poco en la lámina anterior. Entonces permíteme leer un momentico el numeral 31 para adentrarnos en la terminología del catecismo. Dice, luego tú lees completo del 31 al 35, por supuesto. Dice, estamos en el capítulo, en el número 2, las vías de acceso al conocimiento de Dios en el catecismo. Número 31. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permitan llegar a verdaderas certezas. Ya te hablé un poco en la lámina anterior de convergencia, contingencia, que no era una prueba, digamos, de una fórmula matemática, científica, ¿verdad?, sino argumentos. Entonces, vamos a ver entonces. Argumento del movimiento. Entonces dice que existe necesariamente la existencia de un primer motor inicial, algo que inicia el movimiento de otra cosa. Las cosas están en movimiento porque han sido movidas por otro ser anterior y ese ser lo ha movido a otro y así sucesivamente. Entonces, piensa un momentico, algo que mueve otra cosa y la otra la mueve y la otra mueve a la otra y así, imagínate, sería algo infinitamente difícil de imaginar. Entonces Santo Tomás dice, tiene que haber existido un primer ser, que ese ser sea inmóvil y que le haya dado movimiento al resto del mundo. Esto tiene un sentido filosófico, bueno, tomado del filósofo Aristóteles. Luego tenemos las causas eficientes. Forman como una sucesión y nada es causa de sí mismo, si nada se causa por sí mismo. Cada causa ha sido causada por una primera causa. Si tiene que haber una primera causa que cause a otra. Es algo parecido al movimiento, solo que esto está enfocado desde la causa. El movimiento está enfocado de que algo lo movió y así también sucesivamente. Vías de la contingencia. Hay seres que existen, pero tú puedes pensar que podrían no existir. Tú sabes que existen porque lo estás viendo, pero en nuestra razón puedes pensar que, bueno, no podrían existir. Entonces, es forzoso, por decirlo de alguna manera, que exista un ser necesario, ya que de otra forma lo posible sería más que posible. Si todas las cosas si todas las cosas son contingentes, es decir, que son, pero podrían no haber sido, como te dije hace ratico, voy a volver a repetir, si todas las cosas son contingentes, es decir, que son, pero podrían no haber sido, ¿sí? Hay seres que existen, pero podrían no existir, entonces no se explicaría el mundo.
Tendría que haber algo que sea necesario y que haya hecho que las cosas que podrían haber sido, hayan sido o hayan comenzado a ser. Eso es las vías de la contingencia. Grado de perfección. Puesto que todas las cosas existen según grados, por ejemplo, grado de bondad, belleza, verdad, debe existir el ser que posee toda perfección en sumo grado. Ah, ok, esto es bonito, esto es bello, esto es verdad. Pero debe haber algo que esté por encima de esos grados, o sea, el sumo grado de perfección, respecto del cual las demás cosas se comparan y del cual participan. Si todo tiene una graduación, tiene que existir el ser que tenga la graduación máxima. Y la graduación máxima, digamos que la asociamos con Dios. Dios es la suma belleza, la suma bondad y la suma verdad. Y orden o finalidad, existe un diseño o un fin en el mundo, por lo que hay que concluir que tiene que existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en el universo. Entonces, como te decías en la lámina anterior, en el universo hay un orden eh, que, que para nuestro entendimiento humano nos denota una perfección. Te lo expliqué, por ejemplo, te dije el orden con los huesos, el mismo cuerpo humano, el cerebro humano, las galaxias, es decir, hay un orden. El orden del universo, la perfección del universo es una de las pruebas principales, podríamos decir, de la existencia de Dios. Y es justamente esta quinta vía de acceso al conocimiento de Dios. Importante comentarte, bueno, si hay alguna persona en el grupo que haya estudiado filosofía o sea filósofo, pues esto se le hace bastante sencillo. Hay otros filósofos como Sócrates y Cicerón que ya habían hablado anteriormente sobre esto del orden. Luego tenemos el conocimiento de Dios según la Iglesia. Entonces, nos dice el catecismo que el hombre puede conocer la existencia de Dios mediante la luz natural de la razón humana. Bueno, como hemos visto ya en las láminas anteriores, el hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Sin esta capacidad, el hombre pues no podría acoger la revelación. Entonces todavía pues estamos aquí solo con la parte de la razón. Dice el número 37, sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Y esto nos lleva entonces a el tercer punto. Dice que el hombre experimenta dificultades y necesita entonces ser iluminado por la revelación de Dios. En el numeral 38 dice el catecismo que por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón. Recordemos que las verdades nos van siendo reveladas de una manera progresiva, de acuerdo a nuestra capacidad, inteligencia e entendimiento. Entonces, por ejemplo, una es reafirmar lo que llegó por la razón, descubrir, por ejemplo, que existe un Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos ha sido revelado por la Biblia, ¿verdad? Descubrir nuevas verdades que superan el entendimiento natural, que por ejemplo Jesús fue encarnado en el vientre de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Entrar en intimidad con Dios, sí, porque sé que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que el Hijo murió por mí para tener vida eterna, el Espíritu Santo me ilumina. Entonces tenemos en este caso entramos en una intimidad con Dios. ¿Cómo hablar de Dios? Bueno, pues hablar de Dios a todas las personas, al tener razón, al tener inteligencia, pues podemos fácilmente hablar a cualquier persona de Dios.
hablamos de todo lo bonito que vemos, de toda la bondad de las personas, de toda la belleza. Entonces podemos decir que Dios es un Dios bondadoso, que Dios es un Dios bello, que Dios es un Dios misericordioso. El conocimiento de Dios es limitado, pues acabamos de ver que es limitado, y la revelación pues nos permite desde la fe ver todo lo que Dios ha ido revelando a lo largo de estos siglos a través de las Sagradas Escrituras. Y pues la semejanza con Dios, que en Sabiduría 13:5 nos dice, vamos a leerlo, a ver esta partecita que dice, permítanme un momentico, que dice que pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, es decir, a Dios. Trascendencia de Dios, sí, ¿no? Dios trasciende toda criatura. Y al hablar así de Dios, pues nuestro lenguaje se expresa ciertamente de una manera humana, captando a Dios a sí mismo. Nos vemos en el próximo encuentro, donde vamos a compartir Dios al encuentro del hombre. Te recomiendo que hagas una lectura preliminar 0050 al 0073. Que Dios te bendiga, la Inmaculada Concepción te cubre y te protege.